Romanos 3:18. Hay poder, vea. Ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Háganle pues. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Siéntese, hermanos, por favor. Ese es el texto. ¿Por qué está desapareciendo de medio del pueblo de Dios algo tan importante y trascendental en nuestras vidas como es el temor de Dios? Y ya enseguida les voy a decir qué es temor de Dios, que algunos ya saben, pero otros no. Que hay gente que piensa temor de Dios es tenerle miedo a Dios. No. Voy a explicarle el porqué. El temor de Dios es el puente, es el canal, el conducto que nos lleva a nosotros hacia la verdadera santidad. La verdadera santidad. Santidad no es simplemente yo ponerme una corbata, un saco, usted ponerse, hermana, una falda, un vestido. Eso no es, eso hace parte de algo. Pero santidad va mucho más allá que un traje y que un vestuario. Y por eso es importante nosotros remitirnos siempre a la palabra para mirar esto. Pablo decía, o dice mejor, en 1 Corintios 7:1, perfeccionando, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona ¿dónde? En el temor de Dios. O sea que el temor a Dios o el temor de Dios es fundamental para que haya santidad en el creyente. Amén. La falta de temor de Dios es una incidencia grave para no lograr una vida de pureza y de santidad. Ahora, vamos a mirar según lo que dice el diccionario bíblico, ¿qué es temor de Dios? Temor de Dios es la pasión del corazón humano que incita al hombre a rehusar de las cosas que le hacen daño. Hablando de manera espiritual, moral, emocional. Todo lo que a usted le hace daño moral, espiritualmente, y usted no quiere que eso le haga daño, usted quiere vivir bien, entonces a eso es que le apuntamos o llamamos temor de Dios. Cosas que son peligrosas para nuestras vidas, hablando espiritual y moralmente. Entonces, entre otras cosas o palabras, temor de Dios es un miedo reverente y respetuoso que se debe de tener hacia Dios. Como yo soy creyente, como yo soy cristiano, como yo soy hijo de Dios, yo quiero agradar a Dios con mi conducta, mi comportamiento. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que estoy oyendo frecuentemente? ¿Cuáles son mis conversaciones? ¿Qué es lo que yo hago en casa cuando estoy solo? ¿Qué es lo que hago en la calle cuando no me ven? Entonces, cuando yo me guardo, porque sé que Dios está ahí, y yo quiero que Él me vea con agrado, y yo quiero no ofenderlo, entonces en mi corazón hay temor de Dios. Pero cuando yo solamente hago las cosas delante de la gente para que de pronto no me vean, me puedo convertir en un hipócrita. En una persona que estoy viviendo para el ojo humano, para que de pronto no me vaya a ver el hermano, o no me vaya a ver el pastor, o mi esposa, o mi esposo, o mis hijos. Pero por encima de todos estos están los ojos de Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. ¿Qué pasa, hermano y amigo? La humanidad sigue viviendo en una condición moral y espiritual completamente ajena a la voluntad de Dios. El hombre inconverso que no conoce de Dios, así estábamos usted y yo,
llenos de odios, de maldiciones, de amarguras, de violencias, de tantas cosas, depravaciones morales, alejados del temor de Dios. Muchos saben que el hacer esto o el hacer aquello desagrada a Dios, aún gente que no es de nuestra iglesia, pero a ellos, a muchos de ellos, a la mayoría de ellos no les importa, no les interesa, porque por eso es que el Señor dice a través del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, ahí sí en el capítulo 1, versículo 28, Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tuvieron en cuenta a Dios. Cuando una persona no tiene temor de Dios, a él no le importa lo que Dios piense. A él no le importa porque él ni siquiera cuál Dios duda de la existencia o no le importa o tiene su mente y su conciencia adormecida totalmente y no le interesa lo que esté escrito en la Biblia. Amén. No le interesa a Dios, no le importa, no tiene temor de Dios. Y lo más triste que a mí me parece y que tengo que decirlo esta noche, lo más triste es que si esto fuera solo en el pueblo inconverso, eso sería lo más normal, ¿cierto? Porque la gente que no conoce de Dios vivía así, en sus desenfrenos, en sus pasiones pecaminosas, en ese estilo de vida que desagrada al Señor, pero que este mal, escúcheme bien hermano y amigo, que este mal se esté introduciendo desde hace algún tiempo dentro del pueblo cristiano, ahí sí ya esto me parece muy delicado. No dicen amén, pero así es. Que se vaya introduciendo la falta de temor de Dios. No hay un respeto hacia Dios como sus hijos que somos delante de Él. Y esto está pasando. Algunos creyentes están perdiendo el temor de Dios. Y no les interesa, hermanos, miren, no les interesa a muchos de ellos o a algunos hacer el pecado, a practicar el pecado. Y entonces, al fin y al cabo, tienen un pensamiento o les ha llegado una idea diabólica que les dice, hombre, no, todos pecamos, todos fallamos, pero una cosa es cometer errores involuntariamente, una cosa es que yo me equivoque, pero otra cosa es que yo haya vuelto a caer en el pecado, en la trampa de Satanás y continúe metido en ella, siga enfrascado, siga practicando el pecado. Eso es distinto. Ahí es cuando se dice, o esto se conoce ya como la falta de temor de Dios. Se perdió el temor a Dios. Amén. Entonces eso es delicado. Y como ellos, dice la Biblia, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuánto Dios quiere salvar y trata de muchas formas y de muchas maneras? Y Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que este o aquella procedan al arrepentimiento para Dios darle la vida eterna. Pero no, esa persona insiste en pecar, persiste en hacer lo malo. Pero como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los deja a su suerte y los entrega a su propio designio. Y viene Satanás y los toma con mayor fuerza y dominio. Se apropia de ellos, hermano. Vea, yo le decía una cosa a un pastor, yo no era pastor hace muchos años, de una mujer en la iglesia que vivía, y usted la veía, y una servidora. Hermano, ¿por qué qué?
Hay creyentes que perdieron el temor de Dios y le sirven a Dios de cualquier manera, pecando y le sirven a Dios. Y hermano, servirle a Dios de esa manera es algo muy delicado. Es mejor uno ser sincero y decir, vea pastor, ¿sabe qué? Yo mejor, ¿y qué le pasó? No, si no me quiere decir, no me diga, pero no me siento bien. No me siento bien para servir, para predicar, para dirigir, para hacer esto, aquello, porque hermano, no estoy bien con Dios. Sí, es mejor. Es mejor, tómese su tiempo. Vamos a orar por usted, hermano, hermana, porque es que servirle a Dios, el que le quiere servir a Dios, el que se acerca a Dios, tiene que hacerlo de una manera transparente, de una manera digna, de una manera pura, estar preparado para hacerlo, porque nuestro Dios es santo. Entonces había una hermanita y la hermanita haciendo esto y aquello hasta que se le descubrió el pecado. Se le descubrió, porque tarde que temprano se le descubre el pecado al que lo está practicando. Se le descubrió, hermano, y vea, y descubierto el pecado. Y aún no negaba. Y yo, pero hermana, pero mírelo, no. Y se lo mostrábamos y no. Más ciego que un ciego, más ciega que un ciego. No quiere ver, no quiere reconocer. Y haciendo esto y haciendo lo otro. ¿Y cuánto tiempo llevaba en eso? Y quería, hermanos, seguir en eso. Creyentes, servidores, sin temor de Dios. Satanás se apropia de sus vidas, de sus mentes, de sus almas. Y entonces yo me le acerqué al pastor en esos días. Y digo, y pastor, tremendo lo de esta hermana. Que Dios tenga misericordia. Y el pastor serio me dijo, ya Dios no tiene misericordia. ¿Cómo así que no tiene misericordia? Porque uno a veces piensa que Dios, la gracia, la misericordia, el amor, la bondad de Dios. Dios también se cansa. Y Dios se entrega a las personas a su propia suerte. La Biblia dice que a los impíos Dios los puso en deslizaderos para que se caigan y no se levanten nunca. Porque a veces uno quiere creer y pensar que solo, Dios es solo amor, Dios es solo... No, Dios también es fuego consumidor. Y por eso hay que tener cuidado. Pastor, pero que no va a tener misericordia, porque la Biblia dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y tendré compasión de quien yo me quiera compadecer. Pero hay gente a quien Dios ya le separó la misericordia. Y hasta el sol de hoy, esa mujer fue en la iglesia. ¿Usted por qué cree que a veces hay gente que se aparta y no vuelven y tratan y no vuelven? Hay gente que uno ve que se ha apartado, pero no niegan su realidad, no niegan su necesidad. Ellos saben que han fallado, pero quieren que Dios les restaure, que algún día volver a la iglesia. Pero hay otros que, hermano, blasfeman de Dios, blasfeman de la iglesia, hablan mal de los pastores, hablan mal del Espíritu Santo y ya Dios no tiene misericordia. Gloria a Dios. Esto no trae muchos amenes, pero así es. Cuando el creyente se aleja de Dios, comienza a perder el temor. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de frecuentar la presencia de Dios, cuando usted deja de estudiar la palabra, cuando usted se mete más en otras cosas y empieza a declinar en lo espiritual, empieza a perderse el temor. La conciencia comienza a cauterizarse. Y la palabra de Dios ya no le redarguye, ya no haya cabida en su corazón. Eso que está hablando el pastor, qué pereza. Eso es esto y lo otro. Hermano, la conciencia se endureció. El corazón se volvió más duro que el pedernal. Ya no es sensible, es insensible a la palabra. Y a veces piensa el hermano o la hermana y el pastor, me la está tirando, qué pena, yo no voy a volver. No, la conciencia está cauterizada. Se ha endurecido el corazón de nuevo, ha perdido el temor de Dios. Gloria a Dios. Ya no produce un efecto la palabra. Lo que antes le parecía impuro o malo,
ahora le parece puro y bueno. Eso es cuento, eso anteriormente esa mujer, ese hombre era un hombre, uy no, se guardaba, se cuidaba, pero ahorita le da lo mismo 50 que 1000. Eso es lo mismo, eso ya no es pecado, lo que para él o para ella antes era pecado, ya no es pecado ahora. Y como dice la palabra, llegará el día en que muchos, y este es el tiempo, que a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Estamos en esos días. Bendito el nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Y el enemigo comienza a tomarlo de la mano hasta que Dios se fatiga de este y es entregado para hacer cosas más terribles. ¿No dice la palabra que cuando el hombre, de donde salen los demonios, que el Señor lo limpió, lo santificó y lo dejó y le adornó la casita bien bonita, y el hombre mientras estaba con el Señor iba bien, pero después de que se aparta otra vez, vienen esos mismos 7 con otros amiguitos? Uy, encuentran la casa barrida, trapeada, limpia, y se meten allá, y viene a ser peor el postrer estado que el primero. Y por eso usted ve gente que no son capaces ni venir a un culto siquiera, porque están tan amarrados, están tan atados, las cadenas son tan fuertes, y además de eso, la voluntad no quieren, ya no quieren, gloria a Dios, y empiezan a hacer cosas que no convienen. Romanos 1:29, ahí después del 28. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, bueno, tantas cosas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, bueno, todo ese tipo de cosas. Mire lo que dice. Algunos ven a estos que prosperan. Uno ve a veces la gente de afuera que hace de todo tipo de maldad. Son avaros, son ladrones, son homicidas, son mentirosos. Y parece que les va bien. Tienen bienes, tienen casa, tienen buen empleo, tienen dinerito, tienen algunos lujos, comodidades. Y uno dice, uy, pero les va bien. Pero como el juicio de Dios por lo general no es inmediato, porque Él es lento para la ira y grande misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios espera el tiempo para ejecutar su justicia. Y algunos cristianos se incomodan porque a estos aparentemente, entre comillas, les va bien. Pero ahí es donde se aplica el texto bíblico. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que le pasó al salmista Asaf? Usted conoce el salmo. Tuvo envidia de los impíos, viendo cómo prosperaban, que no pasaban trabajos como nosotros los creyentes, hermanos, que constantemente somos atribulados. Pero es que Dios a veces permite que nosotros seamos probados, para Él ver si en nosotros, si en nuestros corazones hay temor de Dios. Gloria a Dios. O si por el contrario, en vez de haber temor, hay queja, hay murmuración o maldecimos. ¿Qué fue lo que el Señor habló cierta vez acerca de Job a Satanás? ¿Has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, ¿lo has visto? ¿Lo has considerado? ¿Lo has analizado? Porque el diablo también ve el proceder. Él tiene demonios regados por todas partes y los demonios conocen los cristianos. Sí, lo conocen. Y le llevan el reporte al diablo. Vea, fulanito. ¿Qué va? Ese no tiene temor de Dios. Ese es más falso que moneda de cuero. Ese no es cristiano. Los demonios
demonio sabe. Cuando Jesús siendo hombre pasaba y entonces estaba el endemoniado de Gadara. Uy, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Has venido antes de tiempo para... Sabemos quién eres. Los demonios saben quién es usted y quién soy yo. Los demonios saben, hermanos. Jesús, como hoy sabemos, eres el santo de Dios. Así le dijeron. La mujer adivina que iba detrás de Pablo y su compañero venía y dice: estos hombres son los que predican la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo se incomodó y reprendió los demonios que había en ella. Eran los demonios los que hablaban por ella. Porque los demonios saben quiénes son siervos y quiénes son impostores. Dele gloria al Señor. Dele gloria fuerte al Señor. Hermanos, el temor de Dios. Y entonces, mire lo que le decía el Señor a Satanás, ¿lo has visto? ¿Y qué fue lo primero que dijo Satanás a Dios de Job? ¿No le has cercado alrededor de él? Le has dado bendiciones, le has dado bienes, pero quítale el cerco. O sea, quítale la bendición, pruébalo. Pruébalo y vas a ver cómo blasfema de ti. En tu propia cara te va a maldecir. Bendito el nombre del Señor. Pruébalo ahora para que tú veas cómo ese hombre no tiene temor de Dios. Y Dios a veces permite la crisis, permite el desempleo, permite una enfermedad, permite muchas cosas. Dios nos prueba la fe para ver si en nuestro corazón todavía hay temor de Dios o maldecimos, nos quejamos, murmuramos. Dios permite esto. Dios de antemano ya sabía que Job no le iba a fallar. Por eso también de algunos Satanás dice: tú les has dado una hermosa familia. ¿Y cuántos aquí tenemos una hermosa familia? Y les has bendecido, y los has prosperado, y les has dado esto, y les has dado aquello. Pero quítale lo que tiene, ponle la enfermedad, colócale esto, quítale esto otro. Y vas a ver que ese fulanito, esa fulanita va a hablar mal de ti, va a blasfemar, va a maldecir, va a murmurar. No va a tener temor de Dios. Por eso Dios muchas veces permite la prueba, para ver si hay temor de Dios en nosotros. Y para avergonzar a nuestro adversario que se la pasa acusándonos. Satanás, los demonios nos acusan día y noche. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Dios permite muchas veces que Satanás actúe así en nuestras vidas. Para ver Dios si blasfemamos, nos quejamos, maldecimos o decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Usted no le ha tocado cuando le llega la prueba? Ay, Señor, ¿por qué yo? No. Dígale mejor: ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito que tú tienes con esto? Gloria al nombre del Señor. O por el contrario decimos como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Hermano, ser temeroso de Dios implica ser apartado del mal. El hombre o mujer que es temeroso de Dios, lo menos que hay en su mente es hacer el mal a alguien. Y cuando ve el mal, se aparta corriendo. No como el joven que un día me dijo a mí en cierto lugar: pastor. Y era un buen muchacho, consagrado y servidor. Y tuvo la confianza conmigo y dijo: pastor, ¿sabe? Tengo un problema. Yo: sí, ¿qué te pasó? No, es que cuando salgo del culto voy por tal parte y ya voy a llegar a la casa y me sale una mujer. Y me sale una mujer, pastor, y empieza a echarme piropos. Que evangélico hermoso. Aleluyita lindo. Y me dice cosas, pastor, y usted sabe que uno es hombre, ¿sí o no? Y yo: claro, mi hijo, no vuelva a pasar por ahí. Cuando tiene otro lugar por donde pasar para llegar a la casa, sí. A la vuelta, de la vuelta, sí le toque hacer más recorrido, pero no pase más por ahí. La Biblia dice que el que es temeroso de Dios se aparta del mal, sale corriendo. Usted al pecado no lo puede, hermano, enfrentar. Usted al mal no se le puede poner de frente. Venga a ver que no. Usted tiene que salir corriendo. Así le digan cobarde, pero hermano, usted tiene que salir corriendo de ahí. Oiga, los días volví a hablar que no estaba y que me fui a visitar. ¿Qué le pasó, pastor? ¿Qué le pasó?
No fui capaz, me pudo más la tentación, seguí pasando y caí en el pecado. Porque es que hay que salir corriendo. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Hay gente que cree más vivos que la sabiduría. Y cuando ya se enredan y están enredados, hermano, ahí sí se dan cuenta que fueron bobos. Perdone la expresión. El vivo es aquel que sale corriendo. El vivo es el que huye. ¡Ay, pero mira tan gallina! Yo estaba ahí en el mar recién lleno de la presencia de Dios y me salieron dos muchachas. Y lo digo por testimonio para la gloria de Dios. Y una de ellas, nunca en la vida, nunca me había pasado eso. Se descubrió la parte delantera, se quitó el sostén y me, mira, esto es para ti. Y yo salí corriendo del agua. Salí volado y cuando llegué a la playa, eso fue en una playa en la ciudad de Cartagena, y cuando estaba en la playa, hermano, el Señor es tan hermoso que empezó a hacerme sentir su presencia. Y yo comencé a hablar en lenguas ahí en la playa, hermano. Y me tiré allá a la silla y estaban esperando que me daran el plato del pescadito y todo. Y yo gozándome en la presencia de Dios. Vea, el Señor fue bueno conmigo. Y después esas muchachas, ay, gritando la gente, se está ahogando, se está ahogando. Ah, se metió con un hijo de Dios. Se metió con un hijo de Dios. Hermano, el que es temeroso de Dios le huye al pecado, le huye a la tentación. A la tentación no se le puede resistir. Al único que se le resiste es al diablo, pero en oración, creyendo que Dios está ahí para resistirle. Pero el temeroso de Dios se aparta del pecado. Así que esto quiere decir que el más sabio e inteligente no es aquel que más estudio tiene, ¿cierto? Aquí cuántos no tenemos casi estudio, pero tenemos temor de Dios. Entonces somos más inteligentes que muchos. Somos más inteligentes que el Nobel de Literatura, el Nobel de Ciencia, el Nobel de Química, Física. Somos más inteligentes porque somos temerosos de Dios. Ese es el que es inteligente. Alabanzas al nombre del Señor. El impío, ¿quién es el impío, hermano? A ver, permítame. El impío es aquel que conociendo de la palabra. Impío es contrario a pío. El pío es piadoso. El impío es un hombre que vive en la impiedad, que vive en el pecado. Ese es el impío. Pero que aunque conoce de la palabra, no la obedece. Es rebelde, habla mal de la gente, habla mal de los hermanos. No le importa blasfemar, no le importa criticar, no le importa acusar, no le importa murmurar, no tiene temor de Dios. Habla mal, habla de la mamá, habla del papá, habla de los hijos. Oiga, hermano, qué tipo, qué mujer. No tiene, es un impío. Cuidado. Habla mal del pastor, habla mal de la junta local, habla mal. Vea, hermano, hasta de la perrita el pastor habla mal. ¿Sí o no? Eso sí. Y piensa que está bien. Porque eso es lo que el enemigo le hace creer. Oh, así como vas full. Full pero para el abismo. Si no te enderezas y te arrepientes. Y esto a veces hay que hablarlo así durito. Porque hermanos, estamos aquí preparando gente para ir al cielo. Para que las puertas del infierno se cierren, pero las puertas del reino de los cielos se abran de par en par y podamos entrar con tranquilidad y con seguridad. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? La boca de ese impío, de esa impía está llena de maldición, de engaño, de amargura. ¿Qué es maldecir? ¡Ay, te maldigo! No, eso no es maldecir. La palabra maldecir es decir mal o hablar mal de alguien. Cuando tú hablas mal de alguien, lo estás maldiciendo. Lo estás deshonrando, le estás quitando las plumas a la gallina. Y
cuando las quiere volver a poner es cosa imposible. Cuando le quita la honra a una persona, por eso es que la calumnia es penalizada, es punible. Usted tiene que tener cuidado cuando va a hablar de una persona o va a acusar a alguien. Usted tiene que tener pruebas contundentes. Porque si usted no tiene pruebas, porque por ahí sale un predicador diciendo de otro predicador, fulanito de tal, y lo acusó, es un homosexual. ¿Y qué? ¿Y las pruebas? No, yo tuve una visión, yo soñé y Dios me mostró. No, pero las pruebas, no tengo. Bueno, entonces el acusado va a ser usted, papito, porque usted necesita tener pruebas contundentes. Porque o si no usted puede caer en el error de la calumnia. De la calumnia. Y si Dios le mostró o tuvo una visión, Dios le va a dar las pruebas. Pero eso si es simplemente especulación o misticismo, hermano, se enredó la vida. Ese predicador se enredó la vida. Entonces, maldecir es hablar mal, cosas malas de alguien, lo está maldiciendo. ¿Sí o no? Y una de las características que tiene aquel o aquella que no tiene temor de Dios es que su boca, dice la Biblia, y su corazón están llenos de amargura, de engaño y de maldición. Habla sin pensar que hay un Dios arriba que lo ve todo. Y cuando uno habla tiene que tener cuidado con lo que dice. Hay gente que no piensa para hablar. Habla y después piensa. Habla, lanzó algo, uy, ¿yo qué dije? Póngale freno a la lengua. Es que la lengua es lo más complicado de controlar. Pero usted tiene, si usted es de Dios, Dios le va a dar la capacidad de controlar la lengua. De cerrar la boca cuando tenga que cerrar la boca. Uno no puede estar hablando por hablar. Gloria a Dios. ¿Por qué muchos cuando se enojan con alguien hablan y no les importa lo que tengan que hablar de él? El hombre que tiene temor de Dios, aún viendo cosas que ameritan comentarios, tiene cuidado de no hablar desmedidamente o de poner por el suelo al hermano o la hermana. El creyente temeroso de Dios escucha algo, está participando de algo de alguien y le dice, hermano, vamos a orar. Pero no se pone, ay, sí, ¿cómo te parece? Claro, con razón. Y empieza a participar de ese que le está transmitiendo con su boca una amargura, se contamina el mismo y empiezan a dañarse en los dos. Hay que decirle al Señor, así como David lo dijo un día, Señor, guarda mis labios para no pecar contra ti. No dicen amén todo, pero así, guarda mis labios. Hermano, ¿por qué usted cree, hermano y hermana, que hay tanta murmuración a veces hoy en día? Seguro. Ahorita hay mucha murmuración. No lo digo por San Jerónimo, lo digo por la iglesia en general. Hay murmuración, hermano, en la iglesia. Amén. Hay murmuración, hay división, hay avaricia, pero deseo de servir a Dios. El ambiente es pesado, a veces los cultos son pesados. ¿Por qué pasa eso? Porque se causan murmuraciones, se causan contiendas, hay división. Hay un espíritu que separa y no deja, y entonces la presencia de Dios no se siente. Alabanzas a Dios. Uy, hermano, a veces hay unos ambientes que provocan ir corriendo. Que al pastor le provoca bajarse del púlpito y que coja otro el micrófono. Y decir, seré yo Señor, y a veces eres tú Señor, porque es que vea. ¿Qué se ha perdido hoy dentro de la iglesia? ¿O qué se está perdiendo? Temor de Dios. Los hermanos abren sus bocas no para decir bien de alguien, porque decir bien es bendecir. Bendecir es decir bien. Cuando usted habla bien de alguien, ¿lo está qué? Bendiciendo. ¿Sí o no? Y es mejor que bendecir o maldecir. ¿Y qué dijo el Señor? Que nos llamó fue para bendecir a otros,
para hablar bien de otro. Usted cuando vea un problemita en un hermano, cuando ve un error, hermano, en vez de hablar mal, hable de las cosas buenas que tiene ese hermano, hable de las cosas rectas que tiene ese hermano, esa joven, ese amigo, bueno, en fin. Pero no le quitemos tanto, hermanos, no deshonremos la gente. Bendito el Señor. Romanos 3:13, yo sé que ustedes, no, pero estamos aquí en el culto, ya el culto es generalmente hasta las 8. Por uno no les gusta a veces, algunos venían el de jueves. Romanos 3:13, vea lo que dice. Es que a mí me interesa que usted se vaya bien exhortadito. Enresortado, como decían otros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de ¿qué? De maldición y de amargura. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides. Era una de las serpientes más venenosas de ese tiempo, yo creo que todavía. ¿Y qué es lo que hace el veneno cuando sale de la boca de la serpiente? Infecta al que es mordido con su pócima letal. Y hasta lo puede matar si no lo llevan a tiempo. Cuando el hermano abre la boca y habla mal de otro alguien, lo que hace es inyectarle veneno. Y lo contagia, lo contamina, lo corrompe. Y lo puede matar espiritualmente. Su boca está llena de maldición y de amargura. En el Antiguo Testamento era prohibido maldecir al siervo, al príncipe de Dios. El príncipe de Dios era el sacerdote en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, no hablarás mal de él. Y un día el apóstol Pablo lo tomaron preso, lo llevaron delante del sacerdote Ananías. Y empezó a maldecirlo. Pablo no sabía que él era el sacerdote. Y empezó a decirle, te van a dar a ti en la cara pared blanqueada. Le dijo así Pablo. Antes a ti te van a dar en la cara pared blanqueada. Porque aunque Ananías el sacerdote era un mal sacerdote, Pablo no tenía el derecho de hablar así contra el príncipe. Y cuando se dio cuenta Pablo que ese hombre era el sacerdote, se retractó y pidió perdón. No sabía que eras el sumo sacerdote, no lo sabía. Te pido perdón. Porque él sabía que no se podía hablar mal contra el príncipe del pueblo, contra el sacerdote. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Y cuánta gente hoy maldice al príncipe? Bueno, yo no soy ni tan príncipe. A los pastores, a los siervos, a los predicadores, a los líderes, a las esposas de los pastores, los maldicen. Hablan mal. Y por eso esa pesadez, y por eso esa situación en los cultos, y por eso la gente no se convierte, y por eso los jóvenes, bueno, en fin, tantas cosas. ¿Qué pasó con Aarón y María? Siendo ellos no cualquier cosa. Aarón y María no eran cualquier cosa. Aarón y María eran un hombre y una mujer tremendos de parte de Dios. Fueron escogidos. Aarón hermano de Moisés y María igualmente era hermana. Aarón fue el primer levita escogido por Dios, establecido como príncipe del pueblo. ¿Qué pasó con estos dos? Por una simple murmuración, oiga hermano. Una simple murmuración de ellos contra Moisés. Y ellos dijeron, solamente por Moisés habla Dios. ¿Qué va? ¿Acaso no habla también a través de nosotros? Y Aarón y María eran nombres de Dios tremendos, porque hay gente en la iglesia que a veces, permítame la expresión, se meten en lo que no les incumbe. La Biblia dice, no padezcas por entremeterte en lo ajeno. Y Dios te puede usar, y a cuánto Dios no usa. Y Dios puede darte privilegios, pero cuidado. Que porque Dios hable por ti, que porque Dios cuando tú oras los enfermos se sanan, que porque Dios te usó para hacer un milagro, que porque esto, porque cantas, porque tocas, porque predicas.
Cuidado, te ensoberbeces de tal manera que voy a hablar. Es que ese pastorcito no me da a mí el pie. Yo soy mejor. Y así ha pasado. No aquí, gracias a Dios, pero así ha pasado y le estoy diciendo eso. Entonces, aunque ustedes sean hermanos, hombres y mujeres, también hijos e hijas de Dios, y Dios los use, tengan cuidado. La Biblia dice, Dios dijo de Aarón y de María, aunque ustedes también me sirvan y aunque ustedes también sean usados por mí, yo con Moisés tengo un trato especial. Yo con Moisés tengo un trato preferencial. Moisés no es cualquier siervo. Moisés es fiel en toda mi casa. A ustedes los uso de esta manera, pero ¿por qué no tuvieron temor de hablar mal contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuvieron temor? Y ahí mismo cuando Dios habló y María y Aarón estaban afuera del tabernáculo, le vino la lepra a María. Se volvió leprosa. Y si no la sacan de ese lugar, se muere ahí mismo. Y Dios tuvo que mandar a Moisés que la sacaran del campamento durante 7 días. Y María tuvo que pedirle a su hermanito Moisés: ora Jehová por mí porque me voy a morir aquí. ¿Y cuántos no hay en la iglesia espiritualmente leprosos? Leprosos, ¿por qué? Porque no se la pasan sino maldiciendo. Y se les vino la lepra al corazón. Ya no es tanto, ya no es en la piel, ya no es externo, sino que es peor, es interno. Y esa lepra es tipo del pecado, es tipo de la impiedad, es tipo de lo malo, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Y yo le digo, hermano, vea, Dios tiene a nivel mundial hombres y mujeres a los cuales les da un trato diferente. Que cuando estos se equivocan, porque todos nos equivocamos, estos hombres a quien Dios los trate de una manera, no porque Dios prefiera sino porque son personas que se acercan más a Dios, son más cercanos. Dios con Abraham, ¿cómo lo llamaba? Abraham, mi amigo. Abraham es mi amigo, y tóqueme en Abraham y verá qué. Moisés es fiel es un siervo especial, humilde y manso como él no hay otro en la tierra. Déjenmelo quieto. Y empezó a hablar María y Aarón. Ay, este Moisés, hermano nuestro y todo, pero mira, se casó con esa negrita. Se trajo de mujer una negrita y no les gustaba la negrita, la cusita. Era una cusita, era africana. Y se casó Moisés y hablaban mal de Moisés. Y Moisés, aunque no sabía, Dios los veía. Me les voy a aguantar unos días, pero espere y verá. Si no se retractan, ¿y qué le pasó a María? Siguió hablando de Moisés. Hasta que Dios no se aguantó más. Y le mandó esa enfermedad, esa lepra. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, hermano, mire, si un hombre de Dios se equivoca, hermano, usted listo, aconséjelo, dígale algo, pero no se ponga a hablar mal de él. Porque a los hombres de Dios, hermanos, Dios mismo los reprende. Dios mismo los exhorta. Dios mismo, hermano, cuando Moisés pecó, que se enojó y golpeó la roca, Dios fue el que lo cogió y lo llamó aparte. Dios mismo. Y cuando Moisés, entonces Dios le dice, ¿sabe qué? El castigo para usted va a ser no va a entrar a la tierra prometida. Venga, me lo llevo allí al monte para que la vea solamente, la contemple con sus ojos, pero no va a entrar. Y Dios castigó a Moisés. Y cuando Moisés murió, no dejó que nadie lo tocara, sino que él mismo, Dios, a través de un ángel, fue y lo enterró. Y nadie se dio cuenta dónde está el cuerpo de Moisés hasta ahora, porque Moisés era un siervo especial para Dios. Gloria a Dios. Tenga cuidado. Yo le digo con cariño y respeto, tenga cuidado. Ore no más. Ay, que no me gustó la actitud, que no me gusta cómo administran esto en la iglesia, que no me gusta el pastor cómo hace esto. Hermano, ore. Usted tiene derecho a orar, usted tiene derecho a acercársele, pastor, con respeto, así como el pastor se le acerca a usted. ¿Cierto? Pero usted lo que no tiene derecho es a denigrar, a deshonrar, a murmurar, a maldecir. Porque el pastor no es el que se va a afectar, el que se va a ver afectado es usted.
Yo lo digo porque yo sé que muchos de ustedes no lo hacen. Ojalá que ninguno. Pero lo digo porque usted tenga ese cuidado. Usted tenga esa prevención. Eso es lo que produce la falta de temor, hermanos. Lepra espiritual. Y usted puede estar en todos los cultos, usted puede, hermano, estar cantando, usted puede estar dirigiendo, usted puede estar sirviendo. Y aunque no nos parezca cómo se manejan algunas cosas y veamos equivocaciones, ore a Dios para que sea Dios el que obre. Ay, es que me pareció muy injusto lo que hicieron. A mí me parece muy injusto que a mí no me tengan en cuenta. Ore a Dios, porque por encima del pastor está la mano poderosa del Señor. Ore, pídale a Dios que lo levante, que lo exalte, pero humíllese. No viva para el ojo del pastor. Ay, que el pastor no me tiene en cuenta. Es que no, nada de eso. Así el pastor no lo tenga en cuenta. Si usted se maneja bien con Dios y es temeroso de Dios, va a haber uno que lo va a levantar y lo va a poner en alto. ¿Sabe por qué? Porque usted es temeroso de Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Cuando ve, hermano, tengamos cuidado, con mucho temor. La Biblia dice, cuando vayáis ante un anciano, no reprendas al anciano o a la anciana, trátale como a padre o como a madre. Pablo le dijo a Timoteo, tenga cuidado con los ancianos. Cuando usted vaya a tener algo que decirle al anciano, hágalo con mucho temor. Porque las canas tienen respeto y yo ya tengo canitas. Y ustedes muchos también. Merecen el respeto. Gloria a Dios. Tengamos cuidado, hermano, al hablarle, al dirigirnos. Hay gente que no respeta. Y se dirigen, llegan delante de un hermano, un anciano, una anciana, un pastor. Yo conocí un pastor, vea, un pastor que es miembro del consistorio. Y habían unos hermanos que lo trataban mal. Y a mí me da vergüenza ajena. Y yo después me le acercaba, hermano, usted, ¿cómo le ocurre? Ah, no, es que él es un hombre como nosotros somos los mismos. Sí, está bien, pero trátelo con consideración, considere que es un siervo de Dios, un ungido de Dios, un hombre especial para Dios, un hombre que tiene una trayectoria y un testimonio intachable, hermana. Es un varón que se equivoca, pero claro que sí, hermana. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Y cuánta gente no hay que se dirigen mal, así para hablarle mal a esos hombres? ¿Qué van y qué 8 cuartos? A mí no me importa. Y no les interesa. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia, el pensamiento, la mente se les ha cauterizado. Y ya les resbala lo que les dice. Hermanos, ojalá que nosotros de los que estamos aquí seamos sensibles. ¿Cuántos aquí, hermanos, de corazón, le podemos y le queremos pedir al Señor que no se pierda esa sensibilidad del corazón? Que si hemos fallado, que hemos perdido temor a Dios, pidámosle a Dios que nos vuelva temor, que nos vuelva el temor. Gloria a Dios. Usted y yo podemos estar en desacuerdo en muchas cosas en la iglesia. Usted y yo podemos pensar muchas cosas, pero hermanos, es más, podemos ir a congregarnos a otra parte. Sí, usted tiene derecho, si no le gustó el pastor de San Jerónimo. Ah, me quiero ir para Santa Fe o me quiero ir para Palmira. Usted tiene derecho. Usted tiene derecho. Y yo aquí no lo voy a atajar, pero cuando usted se vaya a ir de aquí, que porque le incomodó algo el pastor, váyase bien, no se vaya mal. Váyase contento, váyase en paz con Dios y con el pastor y con los hermanos. Ay, que tuve un problema con un hermano, una hermana. Hermano, solucione el problema. Porque si no, hermano, usted va a seguir con el mismo problema en otra parte y se va a convertir no en bendición en esa iglesia, sino que usted se va a convertir como, va a seguir siendo pie de tropiezo para mucha gente. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia, hermanos, vivamos en el temor de Dios. Vamos a orar. Yo tenía que decirles esto para que Dios nos ayude a ser temerosos. Cuídese, hermano.
Cuidémonos todos. ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿A qué le presto oído? ¿Qué escucho por ahí? No, corte eso. Dígale al hermano, sí, vamos a orar. O si usted tiene algo contra el hermano, usted está hablando por ahí, vaya directamente a la fuente, vaya donde él. Así como es tan bueno para hablar de los demás, vaya directamente donde donde ella. Pero eso, hermano, eso hay que cortarlo de raíz. Eso, hermano, una cosa que no sirve para nada, eso sirve para echar el bote en la basura. Necesitamos es hablar, bendecir a los demás. Ay, el hermano o la hermana fulanita, ay, cómo es de especial, cómo es de amable, cómo es de humilde. Pero usted siempre o yo siempre estoy viendo dentro de esta pared tan blanca, voy buscando el puntico negro, a ver dónde está, verlo ahí. Y en vez de ver toda la pared blanca, se pone a mirar el puntico negro. Ah, es que esa pared, mire, tiene un hueco ahí, tiene un huequito, tiene un puntico. Y así somos nosotros a veces. En vez de verle al hermano las virtudes tan hermosas que tiene, estamos viéndole los defectos solamente. No, deje de ver defectos. Empiece a ver virtudes en los demás. Sea temeroso de Dios. Exalte las cosas buenas de la iglesia. Reconozca, hermanos, que aquí el único perfecto se llama Jesucristo de Nazaret. Los demás tenemos fallas, cometemos errores, tenemos moscas en el perfume, como decimos muchas veces, nos equivocamos. ¿Cuántos queremos orar para que Dios nos devuelva temor? Dígale al Señor, traiga, Señor, por esa entrada, por donde está la hermana Erika y la hermana Magali, que traiga el Señor en una carroza de oro el temor de Dios de nuevo. Una carroza para que vuelva el temor, y los que están ahí en la entrada y los que están por aquí en la mitad y los que estamos aquí adelante seamos tocados de nuevo por el temor de Dios, porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Aleluya. Levante sus manos y ore conmigo. Señor, yo no quiero pecar más contra ti, yo quiero agradarte, no te quiero ofender, yo quiero vivir para ti, Señor. Quita de mi corazón el enojo, quita de mi corazón las amarguras, quita de mi corazón el resentimiento, los odios, cosas que el enemigo me ha querido traer al corazón para dañarme. Señor, quita de mi corazón y de mi boca las palabras feas, las palabras malas, las palabras descompuestas, Señor, para deshonrar a los demás. Yo no quiero hacerlo. Yo quiero hablar bien de los demás. Yo quiero bendecir a la iglesia. Yo quiero bendecir al niño, al joven, al adulto, al anciano. Yo quiero hablar bien de ellos, Señor, no hablar mal. Mi Dios, si hay algo que tengo que decir, iré delante de Él para hacerle caer en cuenta, Señor, que Él puede levantarse, que Él, aunque ha fallado, puede, Señor Jesucristo, ser restaurado también por ti. Oh, mi Dios, por favor, ayúdanos. Danos temor en el corazón. Danos temor de Dios en el corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Démosle un aplauso al Señor y nos vamos contentos, con temor de Dios. Nos vamos en paz.